Hola, bienvenidos a este nuevo espacio del Tragaluz. Ese lugar donde esperamos que venga luz desde lo alto para iluminar áreas de nuestra vida en las que lo necesitamos. Hoy estamos aquí Tere Cortés, que me acompaña, y nosotros no nos tenemos que presentar el uno al otro, nos conocemos desde hace 30 y... ¿cuántos? 30 y... No me digas que te has olvidado, Tere. 34, creo, ¿no? Vamos a hacer 34 años casados. No, vamos a hacer 35, Tere, en septiembre. ¿Ves? Luego dicen que somos los hombres los que nos olvidamos. Bueno, me he olvidado también yo. se olvidan. Mía culpa. Vamos a hacer 35 y tenemos que hacer algo especial, pero en estos 35 años hemos visto la mano del Señor muchas veces en nuestra vida, cómo se ha manifestado, cómo hemos visto su provisión de maneras maravillosas, que ha estado acompañándonos, que cuando nos ha faltado algo, cuando pensábamos que estábamos en una situación límite, hemos visto cómo Él intervenía. Y yo estos días estaba pensando en cómo hemos visto eso de una manera especial con los coches, con los autos que hemos tenido a lo largo de los años. Sí. ¿Tú te acuerdas del primero que tuvimos? Sí, se llamaba Maruja. Le llamamos Maruja. Maruja, sí, porque era un coche muy viejo y además nos dio mucha lata. Teníamos cada 2x3 en el taller y además era un tiempo que estábamos un poquito peladillos. Mal económicamente y, Sí. y el coche nada más que problemas. Sí. Se llamaba, ¿tú te acuerdas por qué lo llamamos Maruja? Pues Yo creo que porque era muy viejo y era destartalado. es que se van a ofender las marujas que nos estén viendo. Pues no deben ofenderse. Maruja es una manera muy familiar de referirse a una mujer de mediana edad, que no es una mujer ni rica ni pobre, una mujer normal, media. No sé, es un nombre así muy como eso, de María, un diminutivo de María, pues Maruja. Y la verdad es que yo tengo buenos recuerdos también de la Maruja. Sí. Aquel coche que era rojo, ¿te acuerdas? Que le faltaba una pieza de arriba, pero era una especie de semifurgoneta. Sí. Era un combi. Sí, como una Seat Tran, pero antigua, ¿no? Era una Seat Trans, sí. Antigua, sí. Sí, por delante el motor y todo eso era lo que era un Panda. Sí. Lo más básico que había. Sí. Y por detrás tenía bastante más chasis para guardar cosas. Pero recuerdo que ahí estaba nuestro hijo cuando pequeñito. Sí, bueno, Lo teníamos ahí. cuando lo compramos yo estaba embarazada de Natán. Es verdad que estabas embarazada. Que fuimos a recogerlo y yo estaba todavía embarazada. Sí. ¿Te acompañé? Sí. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que lo usábamos para ir a un colegio donde dábamos clases a niños creyentes, un colegio cristiano que íbamos. Y la verdad que pasamos muchas aventuras con ese coche. Nos dio mucha lata, como tú dices. Sí. Pero yo recuerdo cómo pasamos momentos de mucha angustia porque a veces nos dejaba tirados. Sí. ¿Te acuerdas de aquella vez que nos dejó tirados? En la autovía nos dejó tirados. Yo recuerdo que tuve que bajar y empujar. Y toda la gente nos pitaba, porque claro, estábamos en medio de la autovía, un montón, 3 o 4 carriles. Era nada menos que la ronda litoral de Barcelona, que casi no hay arcén allí. Sí, sí me acuerdo. Y se paró el coche, no quería tirar más, y nos bajamos para empujar, y además llevábamos gente. Y aquello era una tensión tremenda. Sí. Y íbamos poniendo parches. Yo me acuerdo que se estropeaba el fusible del ventilador que refrigeraba el radiador. Y lo hacía yo manual, recuerdo. Sí, cuando yo veía que se calentaba, decía, Tere. ¿Y tú qué hacías? Pues cogía los dos... No sé, Dos cables que te dos puse cables ahí. que tenía pelados ahí, los tenía que intentar, como podía, juntarlos para que no cogiera mucho calor. Para que funcionara el ventilador. funcionara, Nos saltábamos el fusible. Sí, era manual, era muy moderno, ¿eh? Que de muchas de las cosas que vamos a decir hoy está aquí, tenemos que decir a la gente que no las repita en casa. No. Eso no se debe hacer, pero en ese momento no teníamos más remedio. No. Pero mira, pues, ¿cómo viste tú la mano del Señor en las cosas que vivimos con ese coche? bueno, vivimos, yo creo que fue algo... A ver, fue algo duro, porque a ver, yo embarazada de Natán, económicamente no estábamos como muy bien, y cada 2x3 el coche estropeado y nos lo necesitábamos, tú para el colegio, yo para mi visita del médico y demás. Y a veces te sentías impotente, pero cuando veías que no podías más, ahí veía la mano del Señor y decíamos, Señor, ya no puedo más, ¿no?
tú sabrás lo que haces, ¿no? Entonces veíamos su mano poderosa y Él proveía de una manera de verdad que a veces no, ni nos lo imaginábamos. A veces pues venía alguien, nos ayudaba. ¿Qué necesita? Y ahí nos proveía de una manera de parte del Señor, yo creo que era, ¿no? Entonces veíamos su mano cómo nos ayudaba, cómo nos sacaba a veces cuando ya no podíamos más. Yo creo que la misericordia del Señor decía, bueno, para ya que no puede, ahora voy a actuar yo. Y venía algún hermano, algún creyente, alguna persona, y nos daba una ayuda. Y era como cuando íbamos al campo a recoger la fruta y el airecito aquel, el viento aquel, la brisilla aquella que decíamos el remedia flojo. El remedia flojo. Ahí está. Entonces veía ahí, dice, oh, la mano del Señor por lo menos ya tenemos. Este peldaño ya lo hemos subido, a ver qué pasa después. O sea, que hemos visto su mano muy de Yo cerca. con la Maruja en particular, con aquella furgonetita, lo que experimenté es que si ahora miro atrás los momentos realmente de peligro, Sí. o sea, que hubo momentos de peligro, momentos de peligro que pasamos, yo ahora mismo me pondría súper nervioso, no me lo imagino. Sí. Y en aquel momento yo me acuerdo que estaba tranquilo, Sí. estaba tranquilo. Hombre, el Señor cuidaba de nosotros, ¿no? Entonces, Sí. aunque lo pasábamos mal, sabíamos quién estaba protegiéndonos, ¿no? Sí, yo decía, esto es lo que hay, pues Señor, tú nos sacas de aquí. Sí. Aquella vez que no arrancaba y empezamos a empujarlo cuesta abajo por un campo, ¿te acuerdas? Y cuesta abajo, y más cuesta abajo, hasta que ya llegamos al río. Sí, y ya no se podía sacar. Y no arrancaba y lo dejamos ahí en el río. Sí. Y sin arrancar y con el peligro que tenía dejarlo junto al río. Sí, porque podía llover y inundarse. ¿Tú sabes lo que me dijo el mecánico? Me dijo, hombre, al coche hay que echarle gasolina. O sea que el fallo que tenía era que no funcionaba la boya que marcaba que no tenía gasolina. Claro. Yo pensaba que no tenía y que... O sea, pensaba que tenía, pero que no arrancaba por otra razón. Y digo, pues tendrá que arrancar como siempre, empujándolo. Y que vas, que no tenía gasolina. Y eso para mí fue una lección. Porque a veces tú piensas que sabes de cosas que no sabes. No. Tú piensas que el problema está en un lado, pero a veces el problema es mucho más básico. Y eso en la vida espiritual nos pasa también. Pues sí. Identificamos un problema, pasa esto. No, pues que a veces el problema está en algo mucho más básico. Sí, mucho más sencillo, ¿no? Sencillo, pero más importante a la vez. Sí, hombre, claro. Bueno, la Maruja al final la liquidamos. La dimos de baja. Aún después de baja me dio la lata, no sé si te acuerdas. Sí, no sé si, los papeles, ¿no? Que con los papeles me llegaron multas, un jaleo. Pero vimos también eso, la generosidad de otros cristianos. Porque en aquel momento realmente necesitábamos un coche porque estábamos viviendo en una casita, en una pedanía. Sí. ¿Te acuerdas? En Santa María. María de Villalba. Sí. Ahí no había prácticamente ni autobús ni nada. No había nada. Había que ir en coche. Sí. Que tú también, yo creo que fue el tiempo que estabas tú haciendo... Estaba haciendo la prestación social en la Cruz Roja. Sí. Y tenía que bajar al pueblo una y otra vez y para ir a la iglesia, para el trabajo, para 1000 cosas. Y recuerdo una hermana, una misionera, Yolanda, que ella se dio cuenta de la necesidad que teníamos y ella ya no usaba el coche porque estaba mal de la vista y nos lo cedió. Sí. Le digo, mira, úsalo el tiempo que necesites. Y a mí, con la historia de nuestros coches, es una cosa que he visto varias veces, ¿eh? No solo entonces, por lo menos 3 o 4 veces he visto la generosidad de otras personas y cómo Dios usa a otras personas para ayudarnos. Y a mí eso me enseña que yo también tengo que ser así. Yo también tengo que ser generoso. Pues sí. Si cuando yo estaba así, otra persona se ha dado cuenta y ha acudido a mi ayuda, de mi corazón sale hacer lo mismo por los demás. Pues sí. Dice que de gracia hemos recibido, tenemos que dar de gracia, ¿no? Entonces eso es... hay que ponerlo en práctica. Sí. Aquella que le llamábamos el Forito, buen coche, el Ford Fiesta. El Ford Fiesta. Aquel era un Ford Fiesta de los antiguos, de gasolina, de 4 marchas, pero era buenísimo. Sí, pero no tenía dirección asistida. No, dirección asistida. Ahí me salieron a mí. Ahí tú echaste bíceps. Sí. Pero aquel recuerdo que pasaba una experiencia que yo andaba buscando trabajo, una época mala en el trabajo, Sí. y de estas veces buscando trabajo tuve un accidente, me abollaron toda la puerta y no teníamos dinero y había que pagar la reparación porque además el coche no era nuestro. El nuestro era de la... Era una hermana que nos lo había prestado.
Y me acuerdo que vino el pastor, vino Pedro, ¿te acuerdas? A consolarnos. Venga, que dijo, esto es una mala racha. Me dijo a mí, me acuerdo. Sí, ¿qué dijiste tú? Una mala racha, pero que dura mucho, ¿no? Sí, es una mala racha, pero ya dura demasiado. Sí. Y yo creo que a veces en la vida cristiana nos encontramos con eso. Sí. Digamos, bueno, una mala racha. Como decía aquella película, aquel cuento. Una desafortunada serie de catastróficas desdichas. Una detrás de otra, una detrás de otra. Y parece que todas te llevan al límite, pero parece que aún hay más. O sea, que el límite está aún más allá. Y en aquel momento, recuerdo, yo tenía la sensación que habíamos llegado a nuestro límite. Pero siempre en esos momentos me acuerdo lo que dice el Señor. 1 Corintios 10, 13. ¿Te acuerdas? Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que el fiel es Dios que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Exacto. Y eso lo hemos visto también. Sí, Lo hemos verdad visto. que sí. Después, Cuando creemos que nuestras fuerzas ya se han agotado, dice el Señor, no, que ahora te voy a dar nuevas fuerzas y vas a seguir adelante. Y sí, perdona, te he cortado. no me has cortado porque iba a seguir con lo mismo. Después del forito llegó otro coche también viejo y también fue un regalo. Porque entonces fue cuando decidimos salir a la obra como misioneros a un pueblo de Aragón. Y Renault 18. Familiar. Exacto, el Renault 18 familiar, la ranchera. Y con ese anduvimos muchos kilómetros por Además, Aragón. ese nos costó dinero. Yo no sé si tú te acuerdas. ¿Cuánto nos costó? 200 pesetas. 200 pesetas. Un euro y pico. Sí, porque vino un hermanito y le dijo, ya tengo coche para ti, porque él se iba a cambiar el suyo, recuerdo. Y era por la noche, Sara estaba bebé, la pequeña. Y nos dijo, te voy a regalar un coche. Yo le dije, no, yo no quiero que me regale un coche, yo quiero comprarlo. Porque consideraba que él también necesitaba su dinero, el pobre, porque se había comprado uno, ¿no? Y tenía que pagar el suyo. Y me dijo, no, lo que me vas a dar, tú lo vas a poder pagar. Digo, bueno, no sé si tengo bastante o no tengo bastante. Y sí, me dijo, por 200 pesetas es tuyo, que era de risa. Y sí, le di las 200 pesetas y no lo vendió. Y la verdad que trabajó muchísimo. Sí. El Renault 18 trabajó muchísimo. Sí, fue cuando empezamos a coger fruta, cuando llegamos a Calatayud. Íbamos a recoger fruta. A trabajar. Sí, nos llevaba a los pueblos, íbamos a evangelizar los distintos pueblos con aquel coche. Y me acuerdo que llevábamos Biblias también. ¿Te acuerdas que íbamos por las iglesias? Sí. En aquella época íbamos por las iglesias de Filadelfia. Sociedad Bíblica, le ayudábamos. Bueno, sí, llevábamos Biblias. Sí. Y yo me acuerdo que hubo una época en que el coche no cerraba. Ay, sí, que fuimos No se podía cerrar. a una calle problemática. No, muchas veces. Muchas veces íbamos a barrios que eran malo. barrios muy problemáticos y llevábamos el coche cargado de libros y a veces con el dinero de la venta de los libros, de las Biblias. Y la ventanilla, las puertas no cerraban. Y las puertas no tenían cerraban. seguro, me acuerdo. No, ahí podía abrir el coche quien quisiera. Sí. Oye, ¿y cuántas veces estuvimos cargados de cosas y nunca, en barrios malos? Y nunca nos abrieron. Nunca nos abrieron el coche. Yo creo que los ángeles del Señor los cuidaron el coche. Esa es la otra lección que yo he visto. ¿Cómo el Señor nos ha cuidado? Sí, nos protegió. Solo nos abrieron el coche una vez. Sí, y un vecino nos avisó. Fue delante de casa. Sí, que era muy curioso porque recuerdo que estábamos casi recién llegados por allí, en Calatayud, y nos llamaron, no sé si era las 1 a las 2 de la mañana, y dijo, oye, que están abriendo el coche, que están robando. Y bueno, pero fue bueno porque nos robaron cintas de casete, me acuerdo, que eran canciones cristianas y una Biblia. Pues ya está. Y oramos para que dijimos, bueno, Señor, si la persona que se lo ha llevado, pues por lo menos que lo lea y que te conozca. Pues sí, la verdad es que yo estaba contento. Digo, mira, me han robado, pero no se han llevado el coche, solo se han llevado cintas de alabanza y una Biblia. Digo, pues amén. No había nada más tampoco en el coche, no había muchas cosas que robar. Aquel coche, de acuerdo, me da un poquito de pena. Sí. ¿Cómo nos despedimos de él? Porque se lo prestamos a una de estas familias que estábamos ayudando, eran personas con problemas. Bueno, no sé cómo calificarlo, pero me lo pidieron como un favor. Y de noche, ¿te acuerdas?
habíamos quedado con un hombre para ir a trabajar a su campo, a recoger cerezas. Por la mañana siguiente. ¿Era recoger cerezas o a rijar las uvas? Creo que era cerezas todavía. Recoger cerezas, sí. A la mañana siguiente era el primer día que vamos a trabajar con aquel hombre. Era cerezas. Y por la noche, a las 11, las 12 de la noche, me llama la policía. Sí, me acuerdo. Estaba ¿Es muy usted fulanito de tal? Sí. ¿Es usted el dueño de este coche con matrícula tal? Sí. Pues sepa usted que está aquí en siniestro, no sé qué, no sé cuándo. Tuve que llamar al hombre, decirle que no podíamos ir a trabajar si no nos venía a recoger. Y nos vino a recoger. Nos vino a recoger. Sí, de hecho nos dejó una furgoneta para recoger también al otro. Era Alfredo, Sí. se llamaba, Alfredico. Sí, pero ¿sabes lo maravilloso de eso? Que teníamos entonces unas iglesias que nos ayudaban mucho. La de la iglesia de la calle Cidón en Zaragoza, Ujú. la iglesia de la calle Capitán Oroquieta en Zaragoza, la iglesia de la Actur en Zaragoza. Y eso dijimos a unos hermanos de la iglesia de la calle Cidón y nos dijeron, no te preocupes que buscamos una solución. Y fue Luis Givanel, Sí, que tiene una empresa de pinturas o algo así, que nos dejó su furgoneta unos días sí. para que pudiéramos ir a trabajar. Y luego, fíjate la generosidad de los hermanos, que tampoco nos conocíamos demasiado, pero fíjate lo bueno que fue el Señor usándolos a ellos. Que después, ¿te acuerdas de César Morales? Sí, Constructor. Su esposa tenía un Ford Fiesta rojo, que era el forito. otro forito, pero ese tenía dirección muy dura y la mujer no podía con él y nos lo cedió también. Sí, Ese ni 2 euros. Ese Nos nos lo cedió. regaló, sí. Dice, yo no puedo con este coche, os lo cedo. Y en ese momento tan necesario, Sí. el Señor proveyó. Para mí eso fue una cosa... Sí, vemos la mano del Señor, ¿no? Cómo nos cuida y cómo nos guarda. Como cuando necesitamos algo, el Señor está ahí, que no se olvida, porque a lo mejor si fuese otra clase de padre dirá, pues que se la busque o se la ventile, ¿no? Claro. Pero en el Señor no, en el Señor, cuando Él sabe la necesidad antes que se lo pidamos incluso, Él ya no dice, mira lo que tengo para vosotros, ¿no? De verdad, y es una bendición. Sí. Y además para mí era un momento un poco de crisis. Porque yo veía, digo, bueno, me pasa esto, se me ha roto me han destrozado el coche porque me lo destrozaron. Unas personas a las que yo he querido ayudar. Yo de buen corazón les he prestado mi ayuda. Y lo destrozan y encima se ocultan y no quieren dar ninguna razón de nada. Y me sentía como traicionado y como diciendo, ¿para esto sirve ayudar a la gente? Pero mira cómo responde el Señor. El Señor me respondió precisamente con otras personas que me ayudaron a mí y mucho más. Y para mí eso es una lección magnífica. Pero también la protección del Señor, porque con ese forito, que era una maravilla, Acabó mal, yo me acuerdo que acabó mal. Pero me acuerdo que 2 veces se nos rompió la dirección. 2 veces. Sí. Y las 2 veces se nos rompió aparcando. La última vez llevaste a Carmen a su casa, que teníamos una reunión de oración. Sí. La subiste a casa y cuando aparcaste hizo clac. Sí. Cuando subiste, recuerdo, me dijiste, Tere, una buena noticia y una mala noticia. Sí, no me acuerdo de eso. Sí, y recuerdo que me dijiste, la mala creo que él que está no recuerdo muy bien cómo es. Sí. No recuerdo muy bien. La mala noticia es que el coche se le ha roto la dirección. Sí. Y la buena es que se le ha roto cuando estaba aparcando. Eso, ahí. Porque eso me pasa en carretera, imagínate. Pues sí. Y de ahí ya está, ya no lo vimos. Y nos más. pasó 2 veces con ese coche, me acuerdo. Sí. Ahora, la segunda dije, bueno, ya no juego más a la ruleta rusa y ya buscamos un recambio para aquello. Pero cuesta a veces despedirse, ¿eh? Cuesta despedirse, porque pasamos muchas aventuras, hicimos muchos kilómetros. Recuerdo que a aquel se le bajaba la ventanilla, no sé si te acuerdas. Sí, En medio del viaje íbamos intentando subirla, sí. Y a veces llevábamos a gente. Era una época en que venía mucha gente de Rumanía, aquel pueblo. Sí, le ayudábamos a buscar trabajo a los pueblos. Y me cargaba el forito, que era un coche pequeñito, lo cargaba de gente y nos íbamos por los pueblos buscando trabajo para ellos. Sí, acomodarlo cada uno en un lugar. Y luego yo me sentía muy satisfecho. Sí. Y yo creo que Dios recompensa a esa familia que nos lo ofrendó. Sí,
Sí, porque hizo un servicio Hombre, tremendo. lo hemos usado para su servicio. Sí, es eso. Bueno, a veces lo usamos para arrancar otros coches, Ah, porque como aquel era tan pequeñito y necesitábamos más, ¿te acuerdas que compramos una sí, furgoneta? la Volkswagen. Una Volkswagen Caravelle o Transporter de estas Caravelle grandes, creo que era. Sí, pero antigua. sí. Yo recuerdo que la atábamos, que me daba muchísima vergüenza, la atábamos en el forito con una cuerda de los burros Sí. y tú la furgoneta y yo con el coche y ala, tirar para adelante hasta que arrancaba. Tenía que arrancar Con la cuerda. tirando con el coche, tirando con la cuerda del otro. Sí. Y era muy divertido porque tenían los asientos, no estaban bien anclados. Ay, sí. Y llevábamos la furgoneta A la abuelita. cargada de abuelitas, íbamos a evangelizar por los pueblos, Y cuando hacía una curva se iban para un lado. aquellas carreteras con tantas curvas. Pero se lo pasaban estupendamente. Dice que estaban en los cacharritos de la feria. Decía. Estaban en el parque de atracciones cuando iban en la furgoneta, ¿verdad? Sí, Pero me acuerdo que qué divertido. eran muy buenas experiencias. Íbamos por los pueblecitos y bajábamos, nos poníamos a evangelizar allí, íbamos al lado del río, el río Mesa, ¿te acuerdas? Allí Sí, con el en agua Jaraba, fresquita. fresquito, y teníamos unas reuniones y unos ágapes allí preciosos. Mm. Yo también vi la provisión del Señor y cómo Él estuvo con nosotros con eso. Porque aunque nos dio muchos problemas también, pero tuvimos momentos muy, muy bonitos. Pues sí. No sé tú, pero yo creo que al mirar los recuerdos Ujú. es bueno hacer una selección. Si fuéramos negativos, podríamos decir cuántos problemas, cuántas situaciones difíciles. Pero yo miro en todos esos y veo cuánta bendición. Sí. ¿No te parece a ti? Sí, yo digo lo mismo, que hemos tenido muchos problemas, pero por encima de los problemas yo creo que estaba el Señor. Entonces no mirábamos tanto el problema o la necesidad o la falta, mirábamos la bendición y el poder tener la comunión con los hermanos, poder disfrutar de estos ratos tan preciosos, que eso ya no nos los quita nadie, eso ya se quedan para la eternidad, ¿no? Como yo digo. Pero sí, yo creo que es más lo que hemos recibido de parte del Señor que lo mal que lo podamos haber pasado, ¿no? Yo me quedo con la parte buena, que es la bendición, ¿no? Y el cuidado y el trato que ha tenido el Señor con nosotros. Y con lo de nuestro alrededor también, porque hemos podido ayudar y bendecir también, ¿no? Sí. Hemos sido bendecidos y hemos podido bendecir, y eso es algo muy bonito. Y eso es lo bueno, cuando tú recibes la generosidad de Dios de manos de los hermanos, pero al final es la generosidad de Dios. Sí. Tú no puedes decir, bueno, para mí y me lo quedo, sino que es siempre algo que tú tienes Es para el que dar servicio también. de los demás. Es lo que yo digo, cuando el Señor te da algo, lo tienes que poner al servicio del Señor. Pues dice, esto me lo ha dado el Señor, pero es para compartirlo. O sea, algo bueno, hay que compartirlo, ¿no? Y si puedes ayudar y con eso puedes hacer algo bueno y Así es. aportar algo a los demás y que Así viene es. de la parte del Señor, pues gloria a Él. Y también, insisto, en la cantidad de peligros que nos guardar. ha librado. Sí, y a veces no nos hemos dado ni cuenta, la verdad. Porque yo pienso eso, hay muchos peligros que realmente nunca sabremos No, que hemos pasado por ahí. mi Señor no Que ha ha estado nuestra vida en serio peligro y Dios ha estado cuidándonos ahí. Nosotros algunos los reconocemos, los hemos visto, Sí, pero seguro que hay muchos que no los hemos visto y Dios ha estado cuidándonos ahí. su buena mano está sobre nosotros. Mm. Y siempre yo creo que va a estar, ¿no? Como padre que es, ¿no? Sí. Que nos deja a sus hijos, ¿no? Pues ya cuando se murió aquella furgoneta, la llamábamos la Alfonsa, si no recuerdo mal. Porque era así grandota y fuerte y tal. Alfonsa, no sé por qué. Esa salió ardiendo. Salió ardiendo, también salió echando humo y gracias a Dios Que era tan pobrecito nuestro hijo. nuestro hijo sufrió. estaba atrás y dice, uy, esto está muy caliente. Y al Sí. final, Salió de la furgoneta, me acuerdo, llorando, mamá, que vamos a morir aquí. Digo, no, cariño, que no vamos a morir. Nos fuimos Sí. allá hacia adentro y dejamos pero la furgoneta salió ardiendo. sí. Salió con llamas. Sí. Pues la verdad es que hemos visto ahí. Y después, lo que tuvimos después, aquel Opel, también nos ayudó un hermano, Chema y Sandra, ¿te acuerdas? Que ellos nos Sí. ayudaron Sí, a comprarlo. sí. Y bueno, podríamos seguir hablando mucho de eso, pero quedan un poco más de 2 minutos. Y me gustaría que fuéramos llegando a una conclusión a lo largo de todas estas peripecias Ujú. que hemos visto. Yo este programa lo he titulado Provisión sobre ruedas. Mm. Que he visto cómo Dios estaba con nosotros, veíamos su providencia
en las cosas que tienen que ver con las ruedas, con los coches, los autos y con la carretera. Sí. ¿Y tú crees que nos quedan cosas por vivir así? Uy, aventuras, sí. Además, tú sabes que yo soy aventurera, a mí me encanta la aventura. Yo creo que sí, que cuando estamos en el camino del Señor, todo es una aventura. Y parecen un poquito difíciles, pero al final el Señor va allanando el camino y va haciendo las cosas difíciles y sencillas. Y cuando una persona se encuentra en situación con la que estamos a veces, que a punto de tirar la toalla, decir, no puedo más, y ves a Dios actuar a través de la generosidad de otros. Personas que puedan estar sintiéndose así, ¿qué les dirías? Pues le diría que confiaran en el Señor, porque si de verdad tienen al Señor no tienen que temer nada, porque Él provee, nuestro Padre, como un buen padre dice que cuida de su hijo, Él cuida de nosotros. Y nosotros, por mucho que queramos hacer, cuando no hay soluciones, tienes que dejarla en manos del Señor. Decir, Señor, yo no puedo, sé tú. Así es, así es. Y la conclusión es que Dios es real. Amén. Dios es real y lo vemos incluso en cosas tan cotidianas, cosas tan prosaicas como lo que estamos hablando en este ratito. Vemos que Dios es fiel, vemos que Dios es real, vemos que Dios se hace presente en nuestra vida, vemos que Dios interviene. Aquí lo hemos dicho con cosas un poquito anecdóticas, pero si estás quizás sufriendo algo más grave, algo mucho más serio de lo que hemos estado hablando aquí, yo te digo que también Dios es real. Puedes acudir a Él, puedes darte cuenta, puedes experimentar la realidad de Dios, cómo Él quiere intervenir en tu vida y cómo Él se va a manifestar de una forma visible, palpable, tan solo con que tú se lo pidas, creyendo en Él. Y ese es el mensaje que te queremos dar, te queremos dejar, Tere Cortés, que me acompaña aquí, y Juan Carlos, que te habla, y esperamos seguir viéndonos en los próximos días aquí en este espacio que se llama El Tragaluz. Pues que Dios te bendiga y que tengas una próspera y bendecida semana.